Lectura del libro de los Números. En aquellos días, Balaam, tendiendo la vista, divisó a Israel acampado por tribus. El Espíritu de Dios vino sobre él y entonó sus versos. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabras de Dios, que contempla visiones del Poderoso, que cae y se le abren los ojos. Qué bellas tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, Israel. Como vegas dilatadas, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, o cedros junto a la corriente. El agua fluye de sus cubos, y con el agua se multiplica su simiente. Su rey es más alto que Agag, y descuella su reinado. Y entonó sus versos. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, oráculo del hombre de ojos perfectos, oráculo del que escucha palabras de Dios y conoce los planes del Altísimo, que contempla visiones del Poderoso, que cae en éxtasis y se le abren los ojos. Lo veo, pero no es ahora. Lo contemplo, pero no será pronto. Avanza una estrella de Jacob y surge un cetro de Israel. Palabra de Dios. Señor, instrúyeme en tus sendas. Señor, instrúyeme en sus sendas. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, instrúyeme en tus sendas. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, instrúyeme en tus sendas. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Señor, instrúyeme en tus sendas. Aleluya, aleluya, aleluya. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó al templo, y mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntarle: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó: os voy a hacer yo también una pregunta. Si me contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le habéis creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Él, por su parte, les dijo: pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Hoy es el primer día desde que comenzamos el Adviento, el primer día en el que la primera lectura no es una profecía de Isaías. No sé si nos hemos dado cuenta, pero durante las 2 semanas anteriores, la primera lectura que hemos escuchado cada día del Adviento, en la celebración de la misa, era una profecía de Isaías. Isaías es el profeta del Adviento en el Antiguo Testamento. Y hoy, en este primer día en el que no escuchamos a Isaías, nos encontramos con otro tipo de profeta muy particular, que es Balaam. Vamos a situarnos para entender bien
las palabras que dice este Balaán y que hemos escuchado en la primera lectura. Recordemos al pueblo de Israel que ha salido de la esclavitud en Egipto y después de atravesar el Mar Rojo atraviesa el desierto hacia la tierra prometida. Sube, ¿no? Sube geográficamente, sube hacia la tierra prometida. Y el rey de Moab, que es un reino al otro lado del Jordán, el rey de Moab, que se llamaba Balac, se entera. ¿Y qué hace este rey? Dice: voy a mandar a mi mejor profeta, a mi mejor mago, para que salga a detener a ese pueblo que viene hacia acá. Israel sube con sus animales, con sus cacharros, sube con todo lo que ha sacado de Egipto, y el rey dice, un rey pagano dice: voy a detenerlos, no quiero que ocupen mi territorio. Y entonces manda al profeta Balaán para que los maldiga. Manda al profeta para que no sigan avanzando. Y sin embargo, Balaán, cuando sale al encuentro, y eso es lo que hemos escuchado en la primera lectura, cuando sale al encuentro de Israel, cuando nos decía la lectura, ya divisa a lo lejos que el pueblo de Israel se acerca, en lugar de maldecirlos, va a entonar 4 cantos. 4 cantos. Y esos 4 cantos lo que hacen es reconocer el poder del Dios de Israel. Balaán, que iba con una intención al encuentro de Israel, cuando se encuentra ante ellos, las palabras que salen de sus labios de profeta son una bendición del Dios de Israel, una bendición del Dios que ha liberado a ese pueblo de la esclavitud, va a tomar los territorios que él y su propio rey y su propio pueblo ocupaban. Y dice al final de la lectura que hemos escuchado unos versículos de gran importancia. Dice: lo veo, pero no es ahora. Lo contemplo, pero no será pronto. Avanza una estrella de Jacob y surge un cetro de Israel. Esta, que es una auténtica profecía que hace un profeta pagano que no creía en el Dios de Israel y cuyo pueblo no creía en el Dios de Israel, se convierte en una profecía del Mesías, porque donde algunos textos traducen una estrella de Jacob avanza, otros traducen un Mesías de Jacob avanza. Y de esta forma se cumple así una profecía que los Reyes Magos utilizarán cuando quieran acercarse a Belén, siguiendo la estrella del nuevo rey que ha nacido. Jesucristo será llamado en el libro del Apocalipsis la estrella radiante de la mañana. Por eso en la profecía de Balaán hay un anuncio de un Mesías que avanza fuerte, que no es solamente el pueblo de Israel que iba a llegar a ocupar la tierra prometida, sino que es el Mesías de Dios, el Hijo de Dios, el ungido por el Señor para dar la liberación a todos los pueblos. Balaán, el profeta pagano, ha recibido una autoridad del cielo, ha recibido una autoridad de Dios, ha sido inspirado por Dios. También Juan lo ha sido, y por eso hemos escuchado este pasaje del Evangelio según San Mateo. También Juan ha sido inspirado por Dios para anunciar la venida de un Mesías. Tanto un profeta pagano, Balaán, como un profeta del pueblo de Israel, Juan el Bautista, han anunciado que venía un Mesías Salvador. Han recibido una autoridad divina para reconocer al Mesías, para poder reconocer y preparar la venida del Salvador. Pero, ¿quién disfruta de esa venida del Salvador? ¿Quién es quien va verdaderamente a agradecer, a valorar, a reconocer, a alegrarse por la venida del Salvador? ¿Quién ha preparado el camino? ¿Quién ha sido capaz de salir de sí mismo y reconocer
la forma de presentarse de Dios. Balaán ha hecho eso. Balaán ha salido de sí mismo y de la intención con la que iba al encuentro de aquel pueblo, y su corazón ha cambiado para acoger la palabra de Dios. ¿Qué es lo que les dice Jesús a aquellos que le están interrogando, a aquellos que quieren ponerle a prueba? Que si ellos son también capaces de cambiar su opinión sobre Juan el Bautista, que si ellos son capaces de reconocer la verdad sobre la salvación que Dios ofrece, ellos también disfrutarán de la alegría de la venida del Mesías. Si ellos son cerriles, si ellos se encierran en su propia forma de pensar razonadamente y sin fe, no serán capaces de disfrutar de la venida de la salvación, de la venida del Señor. Quien no tiene un corazón dócil, quien se justifica en su propio corazón como que su voz es la voz de Dios, y eso es lo que uno tiene que hacer, no entiende lo que es la Navidad, porque la Navidad consiste en reconocer que solamente Dios salva, que solamente Cristo tiene el poder definitivo sobre la muerte. No lo tiene el hombre. Algunos se consideran que van a ser todopoderosos porque les pongan la vacuna que necesitamos. Agradecidos sí, pero no todopoderosos. Otros consideran que son todopoderosos y que pueden decidir cuándo dar muerte a los hombres, cuándo estos ya no son válidos o tienen que dejar la vida que están viviendo, como con la ley de eutanasia que estamos viviendo en nuestro país, como si el poder de dar muerte nos hiciera todopoderosos. Agradecidos por la vida, sí, pero el poder solamente lo tiene Dios. Por eso, nosotros tenemos que aprender a descubrir cómo Dios cambia nuestras ideas en tantas ocasiones, cómo Dios cambia nuestros proyectos, cómo Dios cambia hasta nuestras ideologías, en lo que se convierten en muchos momentos las cosas que pensamos o que razonamos. Siempre disfrazadas de bien, por supuesto. Con tal que me creáis, le dice Jesús a los discípulos y a aquellos que le preguntaban por Juan. Elías ha venido con tal que me creáis. Pidamos al Señor que el ejemplo de Balaán y la recomendación de Jesús en el Evangelio nos sirvan también a nosotros para vivir una actitud propia en el Adviento. Una actitud propia para cambiar aquello en nosotros que no es adecuado, aquello que estamos viendo de una forma forzada y equivocada y que no nos permite preparar bien la Navidad. Lo primero en estos días es preparar la Navidad. El Señor viene, el Señor salva, solamente el Señor da vida, con tal que le creáis.